¿Qué tal, amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Vamos a hablar sobre uno de los temas que está en la actualidad. Vamos a hablar sobre uno de los debates que ya tenemos en la calle, visto el inicio de temporada, y vamos a hablar sobre el Tour de Francia, sobre el equipo Ineos y sobre Daniel Felipe Martínez. ¡Empezamos! Bueno, y hablamos de Daniel Felipe Martínez, de un corredor que viene de ganar la Itzulia, que viene de ganar la Vuelta al País Vasco, después de conseguir victoria también de etapa en Zamudio, fue segundo, por ejemplo, en Mayavia, cuarto en la etapa de Arrate, un corredor que también fue segundo en la París-Niza, en el Col de Turini, que también ha sido tercero en la Vuelta al Algarve, tercero en esa París-Niza y que es campeón de Colombia contra el crono. Todo esto en 2022, un corredor que... bueno, pues se está hablando, ¿no? Se está hablando de que es quizás el hombre que debe ser el líder del equipo Ineos Grenadier en el Tour de Francia 2022. Después de Gambernal, después de que su compatriota no pueda seguir, no pueda competir en el Tour por aquel fatídico, aquel desgraciado accidente del que se está recuperando, queda un poco descabezado el equipo Ineos. Queda un poco quién va a ser el líder en el Tour, porque sí que está claro que Richard Carapaz estará en el Giro de Italia. Sí que Richard Carapaz puede encabezar a Ineos en el Tour de Francia, pero si viene del Giro, vamos a ver qué estado de forma y qué estado de físico conlleva. Así que el debate que está abierto y el debate que está encima de la mesa sobre Ineos y sobre Daniel Felipe Martínez. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar las estrategias que ha ido llevando, o los líderes que ha ido llevando el equipo Ineos a lo largo de estos años, a lo largo de 2010, desde que se creó, ¿no? Desde que estaba el equipo en funcionamiento. Y vamos a hablar de Daniel Felipe Martínez. Vamos a empezar hablando del colombiano, un corredor que ya lo conocemos, un corredor que ha sido capaz de ganar el Criterium del Dauphiné, que ha sido capaz de ganar la Itzulia, que ha sido capaz de conseguir victoria de etapa en el Tour de Francia, pero ¿qué ha hecho en las grandes vueltas? No ha conseguido una gran vuelta llegar al podium. Sí lo ha conseguido, bueno, no ha conseguido llegar a un podium de una gran vuelta. De hecho, su mejor participación es tercero, quinto en un Giro de Italia, el de 2021, precisamente el Giro de Italia de la temporada pasada. Un Giro de Italia que ganó Egan Bernal, así que un Giro de Italia donde fue quinto, pero donde hay que darle el plus de una quinta posición siendo gregario, ¿no? Y ayudando a su compañero. De hecho, recordaremos la foto de la etapa 17, la que le estaba diciendo Daniel Felipe Martínez a Egan Bernal que aguantase, que no perdiese el liderato. Es un corredor que ha estado en grandes vueltas, que concretamente ha estado en 7 grandes vueltas, 2 Tours, 2 Giro, 2 vueltas a España y 3 Tours de Francia, que tiene esa experiencia y que ha demostrado, ¿no? En estas últimas participaciones que aguanta la tercera semana y que aguanta. Pero vamos a repasar un poco la trayectoria, sobre todo en grandes vueltas, de lo que ha hecho Daniel Felipe Martínez desde que fue ciclista profesional. Recuerdo que debuta en el equipo EF en el año 2018 y que su primera gran vuelta en el equipo Education First fue voy a confirmar que estuvo en el Giro de Italia. Su primera gran vuelta fue el Giro de Italia con el equipo Willier, donde abandonó en la etapa 17, eso fue en 2017, pero su primera gran vuelta ya como ciclista del World Tour fue con Education First en el Tour de Francia, un Tour de Francia donde quedó tercero, por ejemplo, en la etapa de la crono, en la tercera etapa, en Cholat, en pronunciación francesa, fue sexto en esa etapa, quinto en la clasificación de los jóvenes, pero bueno, pues con Education First, por ejemplo, yo no recordaba el dato de que Daniel Felipe Martínez había corrido en el equipo Education First. Siguiente temporada, 2019, siguiente temporada 2019, Daniel Felipe Martínez va a otra gran vuelta, va solamente a una gran vuelta, pero en este caso es la Vuelta a España, la Vuelta del 19, salida de Torrevieja, con esa crono de la que fue cuarto en las Salinas de Torrevieja, posición número 41 en la clasificación general, 13º en la clasificación de los jóvenes, pero bueno, una vuelta en la que estuvo Richard Carapaz hasta el final peleando, donde finalmente además fue segundo, ¿no? Pero que estuvo peleando hasta el final. Y bueno, pues una Vuelta a España
de más experiencia para él y donde no destacó por sus puestos, ni mucho menos, pero donde tuvo que ser de nuevo gregario. Nos vamos al año 2020, donde también hizo una gran vuelta, donde también, bueno, hizo dos, pero terminó una gran vuelta. Hizo el Tour de Francia, en este caso 2020, el año de la pandemia, Tour de Francia que arrancaba en Niza, primera victoria y única victoria en una gran vuelta, en una etapa. Fue en la etapa número 13, en esa final en Le Puigmagy, donde llegó, bueno, consiguió la victoria Daniel Felipe Martínez, llegando en el grupo, ¿no?, de la escapada y consiguiendo la victoria por delante de Lennart Kammak y de Maximilian Schachmann. Ya en el equipo Ineos, todavía en el equipo F, en este 2020, Daniel Felipe Martínez, que ese Tour de Francia lo acabó como posición número 28, cuarto en la clasificación de los jóvenes. Luego estuvo en la Vuelta a España, que se celebró unos días después. Recuerdo que se alteró el calendario en la temporada 2020, pero en la cuarta etapa, camino de Gea de los Caballeros, tuvo que abandonar. ¿Y qué ha hecho el año pasado? Quizás 2021, primera temporada con el equipo Ineos, y quizás el más destacado, ¿no?, el nombre más destacado o lo más reciente que nos podemos traer a la boca. Bueno, estuvo en el Giro de Italia. Donde Daniel Felipe Martínez fue quinto en la general, donde Daniel Felipe Martínez fue gregario de auténtico lujo y el último hombre antes de Egan Bernal, ¿no?, el hombre clave para Egan Bernal. Fue quinto en la general, tercero en la clasificación de los jóvenes. Por ejemplo, buenos resultados, top 10 en la etapa 20 en Alpe Mota, en la etapa número 7 también en Alpe d'Huez, en la etapa 6 en Sega di Ala, también fue noveno, top 10 en el Monte del Zoncolan, en Campo Felice también fue noveno y en Ascoli Piceno fue séptimo. Esas son las etapas en las que fue top 10, buenas posiciones, buenos puntos, buenas clasificaciones las de Daniel Felipe Martínez, en unas carreras que, bueno, pues en unas etapas y en unas carreras que llevó a que el equipo, bueno, pues consiguiese ese Giro de Italia, ¿no?, y hiciese que, bueno, pues Daniel Felipe Martínez se mostrase como un hombre infalible y como un hombre para ayudar y para estar ahí. Vamos a hablar de Sky, vamos a hablar del equipo Ineos, Sky Ineos. Ya hemos dicho en estos últimos días, misma estructura, distinto nombre, pero ha ido cambiando un poco la versión del equipo Ineos, desde un Tour de Francia en el que saben que, bueno, pues ya no son los mejores, a un gran número de carreras, pero siguen peleando ese Tour de Francia, lógicamente. Es un equipo que tiene que salir a ganar el Tour de Francia, como no, desde el primer momento. Bueno, quizás el nombre que primero nos da el equipo Ineos, el equipo Sky, a pesar de estar en 2010, es el de Bradley Wiggins, que lleva la victoria en 2012, por delante o con un segundo puesto de Chris Froome. Bueno, Bradley Wiggins quizás es un hombre más que ha hablado más o que destaca más por sus capacidades rodadoras. Es un hombre que ya conocemos, ¿no? Bradley Wiggins, no lo voy a presentar yo aquí, pero quizás no se defendía tanto en la montaña, pero sí esa capacidad rodadora y esa capacidad ya de martillear del equipo Sky en aquel entonces hizo que Bradley Wiggins se llevase el Tour de Francia. A partir de aquí viene la era Chris Froome. Y Chris Froome era el dominador absoluto y el líder absoluto del Tour de Francia y del equipo Sky. Victorias de Chris Froome en 2013, en 2015, en 2016 y en 2017. Recuerdo que el Tour de Francia de 2014 lo gana Vincenzo Nibali, pero es un Tour de Francia en el que se cae Froome, en el que se cae Contador, en el que hay caídas de los principales favoritos que tienen que abandonar. Si no se hubiese caído Froome, ¿hubiese ganado el Tour del 2014? Bueno, no sabemos si hubiese ganado el Tour de 2014. 2013, 2015, 2016 y 2017 victorias de Chris Froome. Unos años donde la premisa era clara y el objetivo era claro y el papel del equipo era muy, muy, muy claro. Todo para Froome, todo para avasallar, para dominar el Tour de Francia, y fueron los absolutos dominadores. Eso ya lo sabemos, pero ¿qué tipo de corredor era Froome? Bueno, pues un corredor tipo Wiggins, un corredor que venía, o que tenía, que tiene, sigue teniendo, porque sigue estando en activo, buenas condiciones contra el crono, que hacía buenas contrarrelojes, pero
pero aquí cambia un poco el perfil, en contraposición a Bradley Wiggins, el ganador del primer Tour de Francia para el equipo Ineos, para el equipo Sky. Aquí ya cambiamos un poco el perfil. ¿Es un buen rodador? Sí, Chris Froome, pero destaca por la montaña. Es un buen escalador. Un buen escalador que aplica sus capacidades de controlar, de mantener el ritmo, sus capacidades de la crono, las aplica a las ascensiones. Si quiere puede atacar, nos lo ha demostrado, pero en esos Tours de Francia el perfil del corredor, del líder de Ineos y del corredor que Sky quería que ganase era la de un buen escalador, pero ganar como contrarrelojista, marcando tu propio ritmo. Vale, se nos va Chris Froome, desaparece Chris Froome de la escena y aparece Geraint Thomas. Bueno, una escena en la que Chris Froome fue el Tour del 2018 tercero, no desaparece por completo, pero sí fue tercero Chris Froome en un año en el que Geraint Thomas se lleva el Tour de Francia. Geraint Thomas gana en 2018, es el segundo corredor, pero tras el fallo de Chris Froome se torna como líder. Es un corredor que ha tenido un paso efímero, es un corredor que solo ha ganado ese Tour y quizás siempre hemos esperado de esos dos de ese Tour un paso más de Geraint Thomas de lo que nos ha ofrecido, pero es un ganador del Tour y fue el Giro el líder en el Tour 2018, el líder del equipo Sky. Aquí volvemos a tener un corredor de perfil muy parecido a Chris Froome, un gran contrarrelojista, quizás un poco mejor contrarrelojista que Chris Froome, y un buen escalador, que bueno, pues mantenía ese tiempo la crono, sacaba ese tiempo la crono y lo mantenía en la montaña. Y llegamos al año 2019, donde podemos poner el fin a la era Ineos Sky, por lo menos en cuanto a victorias, donde podemos poner y ponemos el fin a la era Ineos Sky. Con Egan Bernal, vale. Geraint Thomas segundo, vale. Esa edición, ese Tour de Francia 2019 hace que veamos un corredor diferente. Un corredor que gana, pero que siempre tendremos la duda de si después de esa etapa recortada por las inclemencias meteorológicas, el ataque era para el segundo en esta edición para Geraint Thomas. En cualquier caso, eso es una polémica aparte, en cualquier caso es otra historia que nunca sabremos. Gana Egan Bernal y se reafirma como líder del equipo en otras carreras, como es el Giro de Italia 2021 que acaba ganando. Bueno, gana Egan Bernal, pasa a ser el líder del equipo Sky, del equipo Ineos, y aquí sí que tenemos otra configuración de corredor. Seguimos en la misma línea de configuraciones de corredor que plantea el equipo Ineos. Buen contrarrelojista, Egan Bernal es buen contrarrelojista, pero no es un contrarrelojista, un gran contrarrelojista como lo era Chris Froome o Bradley Wiggins o Geraint Thomas, sino que aquí volvemos a cambiar la configuración de los corredores, del corredor, del líder del equipo, y vamos a por un escalador nato. Y en ese Giro, en ese Tour de Francia 2019, Bernal estuvo un poco más atado, no nos demostró su capacidad, pero sí que vamos a verle en el Giro 2021 con una forma más atacante, más agresiva, con un estilo de ciclismo más agresivo de lo que había hecho Ineos en los otros Tours de Francia, en los Tours de Francia que ganó. De líder, era hace unos años impensable ver al líder del Tour, que era del equipo Sky, o al líder en este caso del Giro, que era del equipo Sky Ineos, atacar. Y el año pasado vimos a Bernal con esa carrera. Y vamos al Tour de Francia, vamos a una carrera 2021 donde el tercero es Richard Carapaz, después de 2 años donde las victorias han sido para Pogačar, donde Roglic ha estado ahí y donde los eslovenos son los que mandan, pero Ineos lógicamente hay que pedirle que gane. Y el mejor corredor que acaba ese Tour de Francia 2021 fue Richard Carapaz, y aquí sí que con una configuración un tanto más diferente, con un estilo de corredor un tanto más diferente. Gana Richard Carapaz es tercero, después de ser un corredor puramente escalador. ¿Se le da bien la crono? Sí, pero muy limitado, muy limitado. Es un puramente escalador. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Bueno, vamos a ver si Daniel Felipe Martínez, después de hacer toda esta previa, nos encaja como líder del equipo Ineos en el Tour de Francia. Vamos a recoger datos. Hoy hemos recogido ya datos. Bradley Wiggins,
contrarrelojista que le va bien en la crono. Que le va bien en la crono, lógicamente, que le va bien en la montaña. Chris Froome, escalador que va bien en la crono. 2 corredores, 2 líderes, 2 contrarrelojistas. Geraint Thomas, contrarrelojista que se defiende en la montaña. Egan Bernal, Richard Carapaz, los voy a meter en el mismo saco, 2 escaladores, que en el caso de Egan Bernal se defiende un poco más en la crono, en el caso de Richard Carapaz le cuesta un poco más esta modalidad. Chris Froome, 2 Bradley Wiggins, 2 contrarrelojistas, Egan Bernal, Richard Carapaz, 2 escaladores. ¿Y Daniel Felipe Martínez en qué grupo lo metemos? Bueno, pues es un escalador, es un corredor que ha ganado una etapa en el Tour de Francia, una etapa de montaña en el Tour de Francia, es lógicamente un escalador, y es campeón nacional de Colombia contra el crono. Es un contrarrelojista, con lo cual mezcla las 2 cualidades que en los últimos años el equipo Ineos, el equipo Sky, ha buscado en sus líderes. Los resultados de Daniel Felipe Martínez están ahí. Y además sumamos esas 2 cualidades que el equipo Ineos ha buscado en sus corredores. Así que, por lo tanto, yo creo que la respuesta es obvia. Daniel Felipe Martínez, por cualidades, puede liderar el Giro del Tour de Francia, el equipo Ineos en el Tour de Francia. Puede ser el líder, pero de cualidades no vive el hombre. Y ese puede, hay que transformarlo en es el líder o tiene que ser el líder del Ineos en el Tour de Francia. Y para terminar, ¿por qué para mí tiene que serlo? Porque ha demostrado aguantar en las terceras semanas, porque demuestra estar ahí, lo demostró en el Giro del año pasado, porque ha demostrado ser un gregario de lujo, porque ha demostrado saber estar con tu compañero, con tu líder hasta el final, saber motivarle para que no pierda el Giro como pasó el año pasado a Egan Bernal. Y esa motivación y ese saber estar lo aplicas a ti mismo, lógicamente, lo aplicas a ti mismo. Y sobre todo porque viene en un estado de forma espectacular. Así que para mí Daniel Felipe Martínez, el líder del equipo Ineos para el Tour de Francia. No se hable más, si lo ganara ya veremos. ¡Hasta luego!